próximo miércoles 22 vamos a conocer el próximo movimiento de tasa de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos. Hasta hace poco, el mercado creía claramente que este nuevo movimiento iba a ser de 50 puntos básicos, producto de que la inflación estaba siendo algo más persistente de lo que se esperaba a principios de años o a finales del año pasado, y los números de crecimiento económico y de empleo y algunos otros habían salido algo más fuertes de lo que el mercado esperaba. Sin embargo, y como podrán suponer, a raíz de los eventos de Silicon Valley Bank y otras instituciones financieras, esto ha cambiado de forma importante. Pero para entenderlo, hagamos un poquito de historia. A fines del año pasado, la Reserva Federal y su presidente, Jerome Powell, nos estaba comunicando que para controlar la inflación, ellos esperaban que las tasas, que en ese entonces estaban en un rango de 4,25 a 4,5, subieran a través del año a un pic que podía llegar a 5,25, 5,5, para mantenerse en esos niveles durante todo el año, para recién en algún momento del 2024 empezar a descender. No obstante ello, que lo comunicaban con mucha claridad, el mercado no las creía. Si uno miraba la proyección que estaba haciendo el mercado en ese minuto de las tasas de la Fed, veía que como mucho creían que llegaba a niveles de 5 a mediados de este año, para luego empezar a descender en la segunda mitad del año y terminar a fines del año del orden de 4,5. ¿Qué es lo que está diciendo de alguna forma el mercado? De la misma manera en la cual cuando fue las alzas de tasa, estas terminaron siendo bastante más elevadas de lo que la misma Fed nos fue comunicando a través del tiempo, esto ocurriría ahora en inverso. El mercado en febrero finalmente llega a la conclusión que eso efectivamente va a ser así, y esta perspectiva de alzas menores a lo que la Reserva Federal nos decía, se alinea con la Reserva Federal, y efectivamente, si uno mira a principios de marzo, veíamos cómo el mercado y la Fed estaban totalmente alineados con una proyección de tasa que llegaría al orden del 5,5 y mantendría este nivel durante todo el año para, al igual que lo que nos decía la Fed, empezar a bajar a partir del 2024. Es más, si uno avanza un poco dentro de marzo en esta historia, vemos cómo el mercado empezó a proyectar que la Fed probablemente no solo iba a llegar al 5,5, sino que iba a superar, pudiendo llegar a niveles del 5,8, incluso al 6, niveles superiores que los que nos había dicho la Fed, producto de estos mayores datos que veíamos tanto de crecimiento económico o persistencia de la inflación. La realidad es que este evento, este accidente financiero, ha cambiado radicalmente la película. ¿Por qué? Porque un accidente financiero que se puede propagar a otras entidades financieras lleva a que muchos bancos empiecen a preocuparse, al menos en el corto plazo, de conservar capital. Se traba en alguna medida el crédito y evidentemente esto hace que un efecto similar a una política contractiva, podríamos decir. Obviamente, las autoridades americanas han sacado medidas para evitar esto, por ejemplo, asegurándole a los depositantes y tenedores de cuenta corriente que van a poder recuperar su plata y dándole líneas de crédito a los bancos en la medida que lo necesiten. Adicionalmente, hemos visto el jueves recién pasado como, por ejemplo, otro banco que estaba sufriendo algo, un grupo de bancos grandes le han comprometido dinero en depósitos para tratar de ayudarlos a que estas corridas no ocurran. Si miramos, siguiendo la historia de lo que hemos conversado
En esta oportunidad, esta tasa que nos decía que podía llegar incluso al 5,8, de la noche a la mañana vemos que el mercado nos está diciendo ahora que la Fed, dado estos accidentes que han ocurrido en el sector financiero y esta incertidumbre en ese sector, probablemente suba la tasa solamente una vez más y que empiece a bajar esta tasa probablemente tan pronto como el tercer trimestre. Un cambio realmente radical que se produjo en tan solo unos días. No lo sabemos, porque la Fed entra a lo que se llama el silent period, un periodo en los cuales están callados las semanas anteriores a su reunión de política monetaria. Y esto ocurrió justo durante ese periodo, por lo tanto no hemos tenido información nueva de la Fed. Solo lo sabremos cuando conozcamos lo que nos comuniquen el próximo miércoles 22. ¿Qué es lo que creo yo? Creo que, a diferencia de algunos bancos muy reputados como Goldman Sachs, que piensan que la Fed, dado esto, no va a subir y tal vez no debiera subir la tasa, al menos en esta vuelta hasta que se aclare un poco el panorama, yo creo que la Fed no va a subir los 50 puntos bases que se predecía antes de que entraran en el silent period, pero probablemente va a subir 25 puntos base. Creo que es un buen equilibrio, un punto intermedio entre la situación de seguir el compromiso de controlar la inflación, atender a la incertidumbre que produce estos eventos en el sistema financiero, pero sin dar una señal que a mi juicio sería de pánico, paramos la subida de tasa, porque esta cosa podría entenderse como que es mucho más grave que lo que efectivamente, a mi juicio, es.